Usted no necesita mostrar a la gente por sus propias fuerzas que usted es bendecido de Dios. El Señor ya lo bendijo a usted con bendición eterna. La palabra del Señor dice: con amor eterno te he bendecido, por tanto te prolongué mi misericordia. Y lo que más anhela los seres humanos y sobre todo los cristianos es la bendición de Dios. ¿Cuántos anhelamos la bendición de Dios? Pues déjeme decirle, hermanos queridos, que usted anhela lo mejor. Y la bendición de Dios, hermanos amados, vemos que desde el principio Dios ha querido bendecir la humanidad y la bendijo. No la ha querido bendecir, la bendijo. Porque el Señor Jesucristo, desde el Génesis capítulo 1, versículo 18, dice la palabra del Señor: y los bendijo Dios. Amén. ¿Y los bendijo qué? Dios. Dígalo fuerte: y los bendijo Dios. Y luego sí les dijo. La bendición, hermanos queridos, según la Biblia, es la visión de Dios para toda la humanidad, empezando por una persona. Hermanos amados, el tema que estamos viendo en esta mañana es la bendición que enriquece. Muchos de nosotros vemos, por ejemplo, las personas más ricas de Colombia. Ustedes saben quiénes son los más ricos de Colombia, Señor. Dueños de cantidades de empresas, de mucho dinero, muchas cosas, pero también vemos gente muy rica en el mundo entero, gente que hasta ya es los dueños del mundo y manejan, que usted ve esas cifras exorbitantes, muy exorbitantes. Estaba viendo un documental de estos y es muy bueno, excelente. Quería presentarlo, pero cuando comencé a ver en quién creían ellos, dije: no vale la pena que los pongamos en el templo del Señor, porque no podemos estar mirando cómo es que alguien puede llegar a obtener tanto dinero si no está de la mano de Dios. Que sacan con ganar todo el oro del mundo si sus almas están perdidas. Unos son ateos, pero siéntese muy bien sentado, la mayoría son satanistas. ¿Por qué razón? Porque si el mismo Satanás le dijo al Señor Jesús, cuando el Señor lo llevó en el Espíritu Santo lo llevó en el Espíritu al desierto, en ayuno de 40 días, y dice que el diablo lo tentó, ¿verdad? Y en una de las tentaciones, que es en la parte física, luego en la parte, lo que es la parte de posición, pero también en la parte de la codicia. Le dijo: si te arrodillas, si te postras ante mí, es la palabra, te daré todas estas riquezas si postrado me adorares. Y el Señor, ¿qué le dijo? Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si el diablo no contuvo su maquinación contra el Señor Jesús, ¿será que la va a contener contra los seres humanos? ¿Qué le ha ofrecido Satanás a las naciones? ¿Qué le ha ofrecido Satanás a las personas, al individuo? Si postrado me adorares. Muchos gobernantes, personas, hermanos, que están en esto, han entregado su alma al diablo para recibir las riquezas, porque muchas personas solo les importa es lo que es físico, el billete, la plata. Pero hermanos queridos, cuando el Señor ahí bendice a la humanidad a través de Adán, Él dice: y los bendijo Dios. Esa bendición es lo que Dios veía de toda la humanidad. Habían dos personas, pero en esas personas estaban representadas cada uno de nosotros. Y toda la humanidad recibió la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es la que enriquece. Hermanos queridos, ellos recibieron la bendición, pero luego recibieron la proclamación, que ahí es cuando ya el Señor les dice, en la bendición que Él los bendijo, y luego ¿qué les dijo? ¿Qué habló Dios? Por eso es importante, cuando usted habla de la bendición, es cuál es la bendición de Dios y qué dice Dios de la bendición. ¿Qué habla Dios de la bendición?
Y el Señor le dijo, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? Fructificad, crecimiento, multiplicaos, expansión, llenad la tierra y sojuzgadla, gobierno. Son tres cosas que copilan la bendición de Dios para la humanidad. ¿Qué está? La bendición de Dios. Luego que habla de expansión, luego que habla de multiplicación, crecimiento y luego habla de gobierno. Dios pensó en todas las áreas de la humanidad. Y es tan hermoso y tan importante ver que cuando Dios en su palabra nos bendice, es una bendición eterna. La bendición que usted quiere tal vez para un día, para 10 días, para unos años, es una bendición que llega hasta ahí, temporal. Estos personajes se han preocupado por dejar herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Estaba viendo la historia de uno de estos señores, porque no quiero ni nombrarlos porque realmente ustedes ya los conocen y saben, pero muestra la historia cómo el abuelo cogió a su nieto desde muy pequeño y comenzó a infundirle la visión y para dejarle. Pero ¿cuál es la visión de este hombre? Hermano, la visión de este hombre para bendecir a sus generaciones es llevar el mal a las naciones con ideologías, y manda la cantidad de dinero para transmitir ideologías y dañar a los niños, adolescentes y jóvenes. La bendición que Dios puso sobre la humanidad no era para hacerle daño a la gente. La bendición que Dios puso sobre la humanidad en Adán y Eva fue para expansión, multiplicación y gobierno. Es tan tremendo esto, hermanos. Dios nunca quiere el mal para la gente. Pero es increíble que este señor, que es uno de los más poderosos de la tierra, entre comillas, cómo estaba levantando a su nieto. Ahora el hombre tiene más de 90 años y ahora ha depositado todo en su hijo. Y este hijo tiene la capacidad, esta familia, de estar en diferentes países. Son los que desestabilizan las naciones para que hayan emigraciones, explicaba el pastor. Y es tremendo que uno dice, yo le decía a mi esposo, pero toda esa cantidad de plata para hacer daño a la humanidad, para acortarla, para que la gente no se reproduzca, para crear métodos para dañar a la gente, para que la humanidad no se siga multiplicando. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? Fructificad y multiplicaos. ¿Y qué están dañando? La visión que Dios puso sobre la humanidad. ¿Eso es maldad o no es maldad? Imagínense que den todo su dinero, por ejemplo, como hicieron aquí en Bogotá con la persona saliente antes, que le entregaron cantidades de dinero para proyectar su forma de pensar y de vivir en las mujeres de Bogotá y de Colombia, y dejar establecidas las ideologías para mutilar a los niños, amputar a los niños y adolescentes. ¿Usted cree que eso es una bendición de Dios para la humanidad? ¿Qué piensan ustedes? Eso no es una bendición. Quieren el mal para la nación, quieren el mal para los niños, quieren el mal para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes. ¿Y qué dice el Salmo 2, hermanos? Dice el Salmo 2, yo quiero que usted abra la Biblia allí en el Salmo 2, donde el Señor ya habla de esto. Uno dice, eso es lo que está pasando hoy en día. Pero ¿qué dice? Quiero que por favor miremos rápidamente, busquemos el Salmo capítulo 2 en el nombre de Jesús y miremos lo que dice de estos personajes. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas que se levantarán. ¿Sabe que eso es nuevo? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué es lo que buscan esta gente? ¿Qué es lo que quiere el maligno? Maldecir. Hermanos queridos, Dios bendijo desde el comienzo y la bendición estaba en Adán y Eva, por lo tanto nosotros la recibimos. Pero más que lastimosamente, terriblemente, el hombre pecó por el mismo principio que tienen estos personajes multimillonarios
y es la codicia del corazón. Cuando se puso a charlar con el diablo, le dijo: Dios sabe que ustedes van a ser como Dios. ¿Y qué pensaron ellos? Ser Dios. ¿Qué le dijo el diablo? Sí, ustedes van a ser un Dios. ¿Y qué es lo que quiere llegar el ser humano? Dios no existe. El único Dios es ¿quién? El hombre. Entonces, hermanos, Dios nos bendijo, pero ¿qué hizo el hombre? Entró la maldición. ¿Por qué entró la maldición? Por el pecado de Adán y Eva. El pecado. ¿Cuál pecado? Que no quisieron a Dios como Dios, sino que ellos eran Dios. Entonces vemos ahí que la bendición de Dios, Él siempre quiere lo mejor. ¿O Dios le hizo un peladero al hombre para vivir? No. Mire, cuando usted tiene la presencia de Dios, no importa dónde esté, el Señor hace lugar, porque la presencia de Dios es la que lo llena todo. Podemos ver el ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Abraham. El Señor lo quería bendecir también. ¿Y qué le dijo el Señor a Abraham? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, que te mostraré. ¿Y qué dice? Y haré de ti, Génesis, ¿qué estamos viendo? 12:1 en adelante. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? Bendición. Entonces mire, el Señor, cuando la gente inconversa le diga: ¿dónde está su Dios? Mire lo que está pasando. Mire lo que está diciendo. Mire, Dios desde el comienzo bendijo la humanidad y bendijo Dios y les dijo: la bendición está sobre ti, pero a ti te toca hacer lo que Dios nos ha dicho por medio de su bendición. Le dijo: fructifiquen, multiplíquense, enseñoreen y juzguen. En otras palabras, ¿qué les estaba diciendo? Crezcan, expandan y gobiernen, le estaban diciendo al Señor. Tengan autoridad sobre ustedes mismos. La bendición del Señor, hermanos queridos, te llevará a vivir una vida ordenada. Pero el desorden del hombre, la codicia del hombre, trajo la maldición, el pecado, la enfermedad, el desorden, la desorientación. Hermanos, Adán y Eva salieron de allí del paraíso porque el Señor los echó. ¿Y por qué los iba a echar? Porque toda alma que pecare es ¿a qué? Y por cuanto hemos pecado, hemos sido ¿qué? Destituidos. No pregunto aquí si alguno de ustedes los han destituido de su empresa o de algún. Eso debe ser terrible. Una carta de destitución es la humillación más grande para una persona. ¿Es verdad o no es verdad? Es una humillación tremenda. Pero para llegar a una destitución es porque la persona ha cometido graves errores contra la ley. Porque no van a decir: no, es que usted me cayó mal, lo destituí. No, porque lo demanda. ¿Y por qué me va a destituir si yo he cumplido con esto y esto? Entonces ellos fueron destituidos, los echaron y se fueron a buscar y no encontraron la vida tan buena que estaba ahí. No. ¿Sabe a qué volvieron ellos? Sino que el Señor puso su espada alrededor del paraíso y ellos no pudieron entrar. Ellos no volvieron a buscar a Dios a pedirle perdón, porque lo menos que usted y yo pedimos es perdón. Porque el perdón solamente viene de Dios. Y el perdón es un regalo de Dios para usted y para mí. Por eso nosotros podemos pedir perdón y perdonar, porque fue un regalo del Padre. Entonces cuando ellos fueron a regresar, porque ellos no buscaban pedir perdón a Dios, no les interesó para nada. Y así es la humanidad, así somos nosotros. Es por la gracia de Dios que el Señor Jesucristo en nosotros nos ayuda a pedir perdón, a decirle y a reconocer que nosotros hemos pecado delante de Dios.
Entonces ellos, ¿a qué volvían al paraíso, hermanos? ¿Sabe a qué volvían? Ellos comieron el árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. ¿A qué volvían? A comerse en el árbol de la vida. Y diga gloria a Dios, porque la espada los detuvo, porque la palabra de Dios, hermanos, es veraz. Si la espada no hubiera estado ahí, ellos entran, comen del árbol de la vida y nos habíamos condenado por la eternidad. Dios cuida a la humanidad para que no entre a acabarse a sí mismos. Aunque usted haya metido su cabeza en el pecado, Dios siempre lo va a estar buscando a usted por medio de la palabra de Dios. Entonces, hermanos queridos, Dios nos bendijo a la humanidad, amén, bendice a las personas, pero Dios quiere ahora que usted piense cómo usted puede ser una bendición. Que el Señor le dijo a Abraham: y haré de ti una gran nación. ¿Para qué es la bendición de Dios? Ya sabemos entonces cómo los bendijo Dios, ¿cierto? Dios les habló de la bendición, les dio una visión, porque la bendición de Dios es una visión sobre su vida, pero no solamente se trata de usted. Aquí se trató de toda una humanidad. En Abraham no solamente se trata de Abraham, sino que bendijo a él y a sus generaciones. La bendición de Dios que quiere él derramar hoy es sobre usted y sobre sus generaciones. Pero no es solamente para que sus hijos vivan bien, bendito sea el Señor, que están viviendo bien y van a vivir bien, tienen su apartamento, su carro, su buen trabajo, todo eso es la bendición material. Pero la bendición de Dios es la que enriquece. ¿A qué clase de riqueza se está refiriendo el Padre? A la riqueza más grande, que Dios sea el primero en sus generaciones. Y cuando Dios es primero en sus generaciones, la bendición es completa. Y esas cosas que usted anhela que sus hijos, ¿cuántos se sienten contentos cuando sus hijos compran su apartamento? ¿Cuántos se han sentido contentos, cierto? Cuando compran su carro, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Y a usted le da envidia? No. Ay, uno se siente ¿qué? Feliz, ¿cierto? ¿Cuántos nos sentimos felices? Porque los hijos ¿qué? Prosperan. Y si usted se siente feliz viendo un carro, una casa, para Dios eso es una añadidura. ¿Cuál es la bendición que enriquece realmente? Que el Señor sea el primero en nuestros corazones. Entonces la riqueza que Dios le dé a ustedes son añadiduras. No van a ocupar el primer lugar en su vida, amén, sino que Dios lo va a bendecir. Eso lo vamos a ver en el ejemplo de Abraham. Por ejemplo, Abraham, el Señor que le dijo: salga de su tierra, de su parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuántas maldiciones? Entremos en esa faceta, ¿cierto? ¿Cuántas maldiciones habían en la familia de Abraham? Idolatría, ¿verdad? Cantidades de circunstancias que usted lee la vida del papá de Abraham y de sus hermanos, y uno dice: por algo el Señor le dijo: sal. ¿Qué quiere decir? ¿Que los abandonara? No, porque se llevó a su sobrino con él. No es que usted abandone, no, porque él se llevó ¿a quién? A Lot. Y Lot creció con su tío y se enriqueció tremendamente al lado del tío. Yo declaro esa palabra sobre ustedes, que sus sobrinos, sus familiares, a través de la bendición que Dios le ha dado a usted, ellos también van a prosperar. Pero Abraham, hermanos, le dijo un día a Lot, porque estaban con tantas riquezas que ya entre los trabajadores habían muchas altercados a la palabra. Y entonces Abraham le dijo a Lot: bueno, hasta aquí podemos llegar. El papá de Lot se había muerto. Qué bendición que Abraham pudo ayudarle, ¿verdad? Pero ya llega el término en que todos, hijos, sobrinos, tienen que, ¿cómo se dice? Bueno, volar,
despegar, no, cumplir el propósito de Dios. Y le dijo, bueno, sobrino, si usted coge a la derecha, yo cojo a la izquierda, hágale. Cuando usted tiene la bendición de Dios, usted no tiene ese problema de que esto es mío. No, porque es que Dios está con usted. Y la bendición de Dios está sobre su vida. ¿Y él qué hizo? Uy, esa llanura. Tío, yo me voy para allá. ¿Qué le hubiera dejado usted coger la mejor tierra a su sobrino? Es decir, venga hermanito, sobrinito de mi alma. Pero es que la tierra no era de Abraham. Era la bendición de Dios sobre Abraham. Y donde Abraham fuera, Dios lo iba a bendecir. Pero él dejó que el otro escogiera. Y ustedes ya saben porque el pastor les predicó todo ese tema. Pero ¿dónde estaba Abraham, hermanos? Cuando llegó el momento en que llegaron y les robaron y hicieron una cantidad de cosas. Tan horrible es cuando pasa un suceso así en la familia. ¿A cuánto nos ha pasado? Robos, maltratos, eso es muy feo. Uy, eso es horrible. Pero usted le ha dicho, usted como tío de ese sobrino tan ventajoso, ¿usted qué hubiera dicho? Digamos la verdad, hermanos. Eso se lo merece. Es que es como ventajosito el muchacho. ¿Cuántos hubiéramos dicho eso? Hermanos, hay que decir la verdad. A ver, ¿cuántos? ¿Sí? Pero ¿qué hizo Abraham? Agarró sus soldados y se fue a rescatarlo y peleó por él. Mire, la posición que Dios le ha dado a usted en la bendición es de batallar por su familia. Es de declarar la palabra aunque hagan lo que hagan. Él no perdió tiempo emocional diciendo mi sobrino lo que me hizo, no, porque él no le hizo nada, simplemente le dio la oportunidad de escoger. Y recuerde, donde usted esté, la bendición de Dios está con usted. Ahí está el Señor con usted. No tenga temor, hermano. Este 2024, aunque comenzó muy tremendamente con todo lo que está pasando naturalmente, pero Jehová está sentado en su trono. El Señor está con nosotros. El Señor nos guiará por sus caminos. Y hermanos queridos, Él lo rescató, pero no se lo llevó otra vez para su casa. Lo dejó allá, en el lugar que Él había escogido. Aunque batalles por tu familia, respetemos los lugares que Dios les ha dado. Y él volvió a su casa. Y un día dice el Señor: voy a esconder a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Porque cuando la bendición de Dios está sobre tu vida, donde tú vayas, el Señor está contigo. Pero también eres un hombre de altar, de intercesión. Y cuando una persona es del altar y de intercesión, el Señor no le va a guardar secretos de nada y le va a contar a usted para que usted se meta en la intercesión por su familia hasta que sean rescatados por el poder de la palabra de Dios. Dele ese aplauso al Señor. Y hermanos queridos, llega Abraham, el Señor llega y él lo atiende y se van a dialogar. Y le dice: voy a destruir. ¿Usted se imagina esa conversación tan íntima de Abraham con el Señor? Dígame, ¿no nos falta a nosotros eso? ¿Cuánto lo reconocemos? Sí, nosotros oramos: Padre, te damos gracias por esto, y pasamos tiempos hermosos. Pero estas generaciones, como dijo el pastor en la vigilia, no estamos escuchando la voz de Dios. Y cuando tú no escuchas la voz de Dios, porque nunca tomas una Biblia, nunca le das prioridad al que te bendice, al que es tu bendición, pues esos son los resultados. Pero comenzaron a dialogar y el Señor le dijo: voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Y él en quién pensó? Pero él se había ido, era para la llanura, pero ¿dónde estaba ya? Poquito a poco el sobrinito se fue metiendo donde no tenía que
Meterse. ¿Cuántos de sus familiares usted ora, clama, gime por ellos? Y ellos, en lugar de acercarse a la tierra de la promesa, se acercan a la tierra de la maldición. Pero Abraham fue y lo exhortó algo. No. Él le dijo al Señor: si hubieran 50 justos, 40, 30, 20, 10. Y el Señor se fue. Pero dice la palabra que Abraham siguió hablando con Jehová, porque llegaron 3. Y cuando llegaron a Sodoma, ¿cuántos llegaron? 2. Entonces, hermanos, él siguió orando, intercediendo, ¿cierto? Y dice textualmente la palabra que cuando el Señor iba a destruir las ciudades, no se acordó de Lot, se acordó de Abraham. ¿Sí ve que la bendición de Dios está sobre usted? Que aún en su oración, que aunque no habían los 10, 20 justos o 10 justos, el Señor nunca olvida tus oraciones. El Señor jamás va a dejar de oír tu oración. Hermano querido, por favor, este es el tiempo de nosotros volvernos a Dios, y el Señor se va a acordar de usted. Y a través de lo que se acuerda de usted, le va a librar la vida a los Lot que viven en tu familia. El Señor lo va a hacer. Y dice la palabra, hermano, reciba esa palabra de bendición. Jehová se acordó de Abraham y sacó a Lot de allí. Lo sacó. Diga, lo sacó. Diga, Dios se acordó de Abraham. Pero ¿qué hacía Abraham por su familia? Interceder. Pero Abraham era muy rico. Si ve que él no estaba pendiente ahí, cuántas vacas tengo, y usted ve, y tenía tantas vacas, tantas no sé qué. Él estaba pendiente, era del que le había dado la bendición. No quite sus ojos del Señor y los ponga en las bendiciones. Ponga los ojos en Dios, al autor y consumador de la fe. Hermanos, vea al invisible, al Señor. Interceda. Y hermanos, algo muy importante: el perdón para sus familias. Porque cuando no hay perdón, usted no puede orar por ellos. Usted los deja y por ahí hace una oración como de sándwich: oro por fulano, amén. Se acabó. Pero Abraham se puso a orar y el Señor no le dijo nada. El Señor trabajó. Mientras que tú intercedes, el Señor va y trabaja en los Lot de su familia. Mandó sus ángeles, lo fueron a sacar. Usted conoce bien la historia. ¿Ellos querían salir? No. Tuvieron que el Señor agarrarlos y sacarlos. Y el Señor le dijo: vayan para tal parte. Y Lot le dijo: no, porque mejor no me voy para otra parte. Que el Señor le dijo a Abraham, y Abraham le obedeció. ¿Qué hizo Lot? ¿Obedeció? Se fue para donde él quiso. ¿Y Dios se lo permitió? Sí. Y allá llegó. Pero cuando iba camino con su familia, ¿y qué le dijo el ángel del Señor? ¿Qué le dijo? No vayan a voltear a mirar para atrás. No lo vayan a hacer. Y iban, y Lot iba adelante, y iba su esposa, iba sus hijas. Y mire lo que dice textualmente la Biblia: a espaldas de Lot, su mujer miró hacia Sodoma. ¿Sabe, hermanos, que la familia, de pronto usted dice: no, mi hijo es bien consagrado, mi niño es bien consagrado, mi sobrino es bien consagrado, mi esposa es bien consagrada? Pero a espaldas de Lot, a espaldas suyas y a espaldas mías, no sabemos lo que nuestra familia hace, hermanos, en contra de Dios. ¿Sí se da cuenta? Y la esposa hizo lo que hizo a espaldas. Yo no sé cuántos de ustedes hacen cosas a espaldas de su esposo, hacen cosas a espaldas de sus padres, porque ustedes piensan que son ellos los que los están mirando. Pero recuerde que el Señor le dio el mandamiento a toda la familia. ¿Qué les dijo? No volteen a mirar para atrás.
No lo hagan. Cuando usted menos se da cuenta, el mirar para atrás, su esposa o su esposo o sus hijas o esto, están convertidos en estatuas de sal. Pierden la vida. Tremendo, la salvación. ¿Cómo se sentiría Lot al ver a su esposa? Cuando usted la ama, pues va a sentir el dolor. Pero cuando no, ay, gloria a Dios. ¿Verdad? Pero yo creo que ahí salieron y siguieron caminando. Pero las hijas no eran tampoco convertidas. Si Lot, ¿cómo era? ¿Cómo era entonces la esposa? Todo lo hacía ¿qué? A espaldas. ¿Pero qué era lo que hacía a espaldas? Desobedecer a Dios. Mire lo grave que es esto. ¿Cuántos estamos entendiendo la palabra? A ver, levante la mano si estamos entendiendo la palabra. Hermanos queridos, mire por lo que tenemos que orar. ¿Sí tenemos que orar eso o no? Esto a mí me ha ministrado. Porque usted dice, sí está orando, sí está, pero usted no sabe a espaldas suya. No, yo sí sé. No, porque cada individuo es totalmente diferente e independiente. Y hermanos queridos, llegó a la tierra que él pidió y fue la tierra de su perdición. Porque las hijas salieron de Sodoma con una mentalidad fuerte, incestuosa, problemática, fuerte. Fue algo tremendo. ¿En qué termina realmente cuando no buscamos la bendición de Dios, sino que nos dan a escoger y uno se deja guiar por vista? Por eso, ¿qué dice la Biblia? Por fe andamos, no por vista. Dígale al hermano que está ahí, alguno de su confianza, dígale, ore por mí. Hermanos, la bendición de Dios es maravillosa. Abraham no tenía complique. Bueno, esta tierra, ¿no? Donde va usted, Dios va a hacer florecer. Y Dios lo bendijo tremendamente. Seremos bendecidos, gracias Bertica. Somos bendecidos. Y no solamente nosotros, sino nuestras generaciones. ¿Sí lo recibe usted? En hoy el día de las primicias, ¿lo recibe en el nombre de Jesús? ¿Seguro que usted lo recibe hoy? Oh, hermano, qué bendición. Y la bendición de Abraham, él no tenía hijos, no los tenía. Triste, ¿verdad? Bueno, la señora Sara quiso ayudarle a Dios. Y muchos de nosotros queremos ayudarle a Dios en la bendición. Pero el Señor le dijo, no, tú vas a hacer. ¿Qué le dijo? Y haré de ti una gran nación. Te bendeciré. Tu descendencia será. ¿Dónde estaba él cuando el Señor le habló? En su carpa. Ahí en la carpa que dijo el pastor, ¿puede ver las estrellas? El Señor le dijo, salga de allá. Y le mostró las que. Imagínese usted con casi 100 años. Claro que si pasamos los 100 años a esta época, pues es tétrico. Pero es que en esa época pues vivían más. Entonces el Abraham pues ya era de edad, pero no era el tiempo, dice la Biblia, de que ellos ya siguieran engendrando, ¿cierto? Y el Señor va y le dice, así como ves las estrellas, si las puedes contar, o como la arena del mar. Imagínese con una esposa estéril. Así se rió Abraham. Porque es que eso produce risa. Porque cuando tú tienes la bendición de Dios, la visión de Dios, recuerde que la bendición de Dios es la visión de Dios sobre ti y sobre tus hijos, generaciones y naciones. Hermanos, se cumple porque se cumple. No importa que sea un viejo, estéril, lo que sea, lo que Dios dice, así es. Y se cumple porque se cumple. Y hermanos,
Dios le da a su hijo y ese hijo Dios le da y sigue la bendición, ¿no? Isaac fue muy bendecido. Pero hermanos, qué bonito es que Abraham era un hombre del altar y levantó un altar ahí en Betel, honrando al Señor, bendiciendo al Señor. Y usted debe ser una persona que debe ser una persona que ha recibido la bendición de Dios. Debe ser, en segundo lugar, una persona del altar de Dios, de levantar altares delante del Señor. Esa palabra ya nos la dio el pastor hace como mes y medio. Y es importante que en ese altar, ¿qué dijo Abraham? Mire lo que dijo. Génesis 13, 3 al 4. Y volvió por sus jornadas desde el Neguet hasta el Betel, hasta el lugar donde había estado ante su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes. ¿Y qué hizo? E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. ¿El nombre de quién? De Jehová. Y hermanos, él levantó ese altar allí y vinieron muchas bendiciones, cantidades que usted puede leer. La historia, estamos ya en el libro del Éxodo, por lo tanto ya la hemos leído. Pero esa bendición se vio en Isaac, pero luego vemos que la bendición se ve en Jacob. Y mire, hermanos queridos, que Jacob levanta, y cuando Jacob sale de la casa de sus padres, cuando se acuerda que él engañó a su papá y recibió la bendición y el hermano quería matarlo, y entonces ¿qué le tocó? Huir. Entonces el papá lo bendijo ahí, sí, le dijo: váyase para la casa de su tío y allá cásese con una de la familia, no se me vaya a casar con gente de por acá, colocando principios, porque es que la bendición tiene principios, hermanos. La bendición del Señor tiene principios. Amén. Entonces él proclamó esa palabra sobre ellos y le dijo: vaya hasta allá. Y cuando él hizo caso, se fue para donde su tío. En el camino ya había caminado bastante. En la noche ya le dio sueño y llegó a una tierra y había un poco de piedras y él colocó una piedra de almohada. Yo no me puedo imaginar. Si usted para dormir lo que más necesita es una buena almohada. Pero las piedras simbolizan también la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es más que una almohada. Hermanos queridos, y comienza a soñar esa noche. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Diga: porque Dios habla. Diga: Dios habla. Y no solamente estaba la bendición sobre Abraham e Isaac, sino que ahora iba su tercera generación. ¿Cuántos damos gloria a Dios por nuestras terceras generaciones? ¿Cuántos tenemos terceras generaciones? A ver, muy bien. Y cuando estaba el muchacho allí, bueno, ya tenía un poco más de tiempo y estaba dormido, el Señor le dio un sueño. ¿De qué se trató ese sueño? ¿Alguno se acuerda? Ángeles que subían y bajaban. Y en puro alto, ¿quién estaba? El Señor. Qué bendición cuando hay un hombre o una mujer lleno y guiado por la bendición de Dios. Dios nunca va a dejar a tus generaciones, porque el Señor lo prometió. Dijo: y haré de ti una gran nación, te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y te haré descendencia, y tu descendencia será como las estrellas, como el polvo, hermanos, el polvo de la tierra. Y él murió. ¿Cuántos hijos han recibido tantas bendiciones después de que ese padre y esa madre, que son tan llenos del Espíritu Santo, como nuestros padres aquí, algunos hermanos que buscaron tanto del Señor? Esa bendición no está muerta. La bendición del Señor está sobre ti. Y Jacob tuvo ese sueño y vio los ángeles y el Señor le habló. Mire lo que el Señor le habló, es muy importante. Así como Dios le habló a Abraham y le habló a Isaac, le habla a Jacob. Un hombre bajo la bendición de Dios, lo que Dios hace en esta generación, aunque hay una promesa para cada generación, el proceso para cada uno son parecidos, pero son diferentes.
Y lo que cada generación necesita es un encuentro personal con el Señor. Hemos clamado al Señor nosotros como padres para que cada uno de nuestros hijos tengan un encuentro personal con el Señor, porque eso es muy personal. La salvación es personal. Lo digo con temor y temblor. Tengamos cuidado en la oración. Pueda que sus hijos oren con ustedes, puedan que sus hijos o sus familiares estén ahí con ustedes, pero a espaldas suyas. Y hoy en día que hay mucho que hacer a espaldas, ¿o no? No necesita que lo vean. Una persona para andar en lo que hoy en día se ve no necesita que lo vean, ¿verdad? Pero también estamos orando por nuestra segunda generación, por Ana María, por Tiago, y ayer el Señor nos tomó hasta la 1:30 para orar por Isabela, que el Señor la tomara en el espíritu, porque ayer nos dio el privilegio de poderla ver en 3D, se llama, en la ecografía, 3 o 4D, imagínense, ya en 4D. Y podíamos ver esta criaturita bien formadita. Y mi esposo estaba ahí y llegó y hizo. Y yo, ¡ah! Tremendo. Porque ustedes ven que mi esposo todo lo está haciendo así, ¿cierto? Y Ana María, ¿cómo así? Tremendo. Y ahora la chiquita. Yo decía, Padre, ¿cuánto tiempo? Usted tiene la bendición de Dios, pero usted tiene que amar, proclamar, bendecir, orar y perdonar a sus generaciones. Y comenzar a orar, porque Dios es especialista, aunque Él ama a todo el mundo, Él se especializa personalmente. Y así como Dios trató con Abraham, habló a Isaac y habla a Jacob. ¿Y qué le dijo a Jacob? La experiencia de Abraham, él estaba en una tienda y le dijo salga y le mostró. A Isaac le habló también, pero a Jacob le habló cuando estaba huyendo de su hermano y él estaba durmiendo allí, ¿cierto? Porque estaba huyendo con esa preciosa almohada que tenía, pero era el propósito de Dios. Usted cuando vaya a dormir, esa es una connotación, su mente tiene que estar llena de la palabra para que aprenda a tener los sueños del Espíritu Santo. Amén. Y cuando él sueña esto, y el Señor, ¿qué le dijo? Mire lo que el Señor le dijo. ¿Qué le dijo el Señor? Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, tu padre, tu padre. Él había tenido mucho distanciamiento con el papá físicamente. Porque hermanos, Dios es el Shaddai. Es papá y mamá a la vez. Y cualquier faltante que tú tengas hacia tus hijos, porque todos los padres hemos hecho lo que más hemos podido. Y gracias al Señor es por la gracia de Dios. Correctas cosas o incorrectas. Pero todo vacío que hemos dejado como madre y como padre, el Señor lo llenará. Y Él le dijo, yo soy, yo soy, yo soy. ¿Qué le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Cuál tierra? ¿Quién estaba en esa tierra? El Altísimo. En lo alto, los ángeles subían y bajaban. En ese lugar Dios se le manifestó. Y quiero decirles que en ese lugar, ¿sabe quién hizo algo importante ahí? Lo acabamos de leer en Génesis 13, 3 al 4.
¿Cómo le llamó? Tenga ahí Génesis 13 al 3 al 4. Pero mire cómo le llamó Jacob a ese lugar. ¿Qué dijo? Mire lo que dijo. El Señor, ¿qué le dijo? A ti te daré esta tierra y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Le ratificó la promesa del abuelo. Abuelos que estamos acá, las promesas se ratifican en tus nietos, en tus hijos y en tus nietos. Dice, y dice la palabra, mire ese versículo que dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Quiere más? Ahí está. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. O sea, es el lugar donde la persona busca de Dios, pero es la puerta del cielo porque se abre las visiones de Dios sobre tu descendencia. ¿Y qué dice? Llamó a ese nombre Betel. Betel. Ahora vaya, por favor, a Génesis capítulo 13, versículos 3 y 4. Y volvió por sus jornadas desde el Neguev ¿hasta dónde? El lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. Al lugar, diga, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Escuche, en el lugar donde Abraham levantó un altar a Dios, en ese mismo lugar, muchos años después, no su hijo, sino su nieto, tuvo un sueño en ese mismo lugar. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Yo no sé cuántos tienen determinado en su casa un sitio de búsqueda donde levanta el altar. Usted puede orar en cualquier parte de su casa y debe de hacerlo. Debe orar por toda su casa. Pero hay un sitio donde tú levantas altar. Y en ese lugar, ahí mismo, Dios te va a contestar las peticiones de tus generaciones. Y volverás a ese mismo sitio, ya no para llorar por tus generaciones, sino para levantar tus manos al Padre y decir, gracias por lo que has hecho en mis generaciones. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Póngase de pie, por favor. Oh, hermano, y en ese mismo lugar, todo lo que Dios le prometió que lo iba a traer a esa tierra, muchos años después de que fue procesado Jacob, porque Dios quiere la promesa para usted, quiere la bendición, pero hay un proceso. Después de que pasó ese proceso, ¿sabe qué? Él volvió otra vez a ese lugar y allí volvió a levantar otro altar. Y Dios le habló y le dijo, recojan todos los dioses ajenos de toda su familia, porque ya Jacob ahí llegó como solito, ¿verdad? Pero cuando volvió, ¿con quién volvió? Con toda la descendencia. Ya Dios no lo quería bendecir a él solo, sino quería bendecir a toda la descendencia. ¿Y qué le dijo? Pero todos sus hijos, su esposa, deben de sacar los dioses ajenos. Y todos llegaron y sacaron los dioses. Eran tantos que él tuvo que abrir un hueco debajo de un árbol y llevarlo a las raíces, a donde pertenecen. Toda esa idolatría, cuando el Señor le dijo, salga de tu tierra, de la casa de tu padre, a dejar esa idolatría, recogió todo eso y allá lo mandó a las raíces donde debe pertenecer y no volver a ninguno de nuestras generaciones. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor?
Levante sus manos a Dios. Arriba esas manos. Dígale: Padre, gracias.